being locked in with your vocation and staying in your lane is going to be the surest way for you to find true happiness and peace in this life. It is essential that we focus on our own state in life, whether that be as a layperson, a priest, or religious. Ladies and gentlemen of the class of 2024, you are sitting at the edge of the rest of your lives. Each of you has the potential to leave a legacy that transcends yourselves and this era of human existence. In the small ways, by living out your vocation, you will ensure that God's church continues and the world is enlightened by your example. For the ladies present today, congratulations on an amazing accomplishment. You should be proud of all that you have achieved to this point in your young lives. I want to speak directly to you briefly because I think it is you, the women, who have had the most diabolical lies told to you. How many of you are sitting here now, about to cross this stage, and are thinking about all the promotions and titles you are going to get in your career? Some of you may go on to lead successful careers in the world, but I would venture to guess that the majority of you are most excited about your marriage and the children you will bring into this world. I can tell you that my beautiful wife, Isabel, would be the first to say that her life truly started when she began living her vocation as a wife and as a mother. I'm on this stage today and able to be the man I am because I have a wife who leans into her vocation. I'm beyond blessed with the many talents God has given me, but it cannot be overstated that all of my success is made possible because a girl I met in band class back in middle school would convert to the faith, become my wife, and embrace one of the most important titles of all, homemaker. Por este valiente y poderoso discurso, Harrison Butker ha sido duramente criticado en la prensa norteamericana y en la prensa internacional. ¿Quién es Harrison Butker? Les voy a contar un poco su historia. Él es un pateador de la NFL en los Estados Unidos de fútbol americano, considerado uno de los mejores pateadores de la historia. Ha ganado 3 Super Bowls y tiene tan solo 28 años. Es católico, nació en una familia católica y como todos, en algún momento en la vida perdió un poco el rumbo de su fe cuando entró a high school, a secundaria y después a la universidad. Sin embargo, gracias a Dios, volvió a reencontrar su camino gracias a un amigo católico, practicante, que él le llamaba la atención su fe tan sólida y ese amigo lo fue llevando nuevamente a la iglesia católica. Y allí, dice Harrison Butker, que fue a raíz de una confesión. Después de que se confesó, empezó nuevamente un acercamiento profundo hacia las cosas de Dios. Es asiduo a la misa tradicional en latín, hace el rosario solo y en familia, está casado, tiene hijos, y siempre ha querido poner a Dios en el centro de su vida. Ese discurso lo dio porque una universidad en Estados Unidos, una universidad católica, lo invitó a dar un discurso para los que se iban a graduar, para los estudiantes que iban a recibir su título. Y él asegura que jamás pensó en convertirse en un orador. En sus planes no estaba, pero desde que él abrazó la voluntad de Dios en su vida, entendió que Dios le estaba pidiendo que utilizara su fama, su éxito profesional y todo ese reconocimiento que tiene para hablar con la verdad, para hablar y defender su fe, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde nos dicen hay que callar, mejor quédate calladito, no vayas a lastimar a nadie. Él dice, no, la fe hay que vivirla, hay que ser auténticos y hace un llamado directamente a los líderes de la iglesia y a todos los que nos llamamos católicos y cristianos a abrazar nuestra verdad. La verdad es Jesucristo, a seguirla y a no tener miedo. Pues estas palabras que él ha mencionado en su discurso, donde invita a las mujeres a reconocer su vocación como madres, a pesar de que han conseguido un título profesional, les asegura que la verdadera felicidad, la verdadera plenitud, la van a encontrar cuando se realicen en esa vocación que tenemos las mujeres infundidas por Dios, infundada por Dios, creada por Dios, y es realizarnos en la maternidad, en ser esposas y en ser madres, pues a la que estamos llamadas a esa vocación, a la vocación del matrimonio. No todas las mujeres hemos sido llamadas a la vocación del matrimonio. Y yo me quedaba pensando, estaba pensando desde el día que escuché su discurso y todo este revuelo que hay en torno de calificarlo como machista,
de decir que es un discurso inapropiado, incluso de pedir a los dueños del equipo en el que él juega, que es el equipo de Kansas, que lo saque porque supuestamente su discurso no fue correcto. ¿Qué es lo no correcto? Mi pregunta es, ¿en qué se equivocó él? Si él está reconociendo y viviendo auténticamente su fe. Se reconoce además como un hombre que ha podido conseguir sus logros profesionales, que ha podido convertirse en uno de los mejores jugadores de la NFL gracias a su esposa, una esposa que decidió dejar de lado esos sueños profesionales para crear un hogar, para formar una familia, para dejar niños valiosos, seres humanos valiosos a esta sociedad, para santificarse a través de ese trabajo pequeño, silencioso, que nos acerca a Dios, que nos santifica y que nos transforma. En ese discurso él le agradece a su esposa, además a quien conoció, miren esta historia tan linda, la conoció en el colegio, su esposa no era católica, y gracias a la fe de su esposo, ella se convierte al catolicismo y ha también emprendido una vida mucho más santa, una vida centrada en la importancia de la familia y en el plan que tiene Dios para ellos. Además, Butker agradece a su esposa porque dice, ella es la que me mantiene con los pies firmes en la tierra, la que no permite que yo me distraiga solo con fútbol o que me distraiga con mis pasiones personales, sino que me mantenga siempre en el centro, que es lo más importante, que tenga mis prioridades claras. Y ahí estamos las mujeres en el papel fundamental, ayudar a que nuestros esposos tengan sus prioridades claras, que son la familia, primero Dios, la familia y luego el trabajo. Y él reconoce esa increíble labor que ha hecho su esposa a lo largo de estos años acompañándolos. Hoy en día que vemos y somos conscientes de tantos dolores que existen en la sociedad y tantos vacíos emocionales por la ausencia de padre, Harrison básicamente está invitando a que tanto hombres como mujeres cumplan con los roles para los cuales Dios los creó. Hombres presentes, hombres que sean cabezas de su hogar, hombres que estén allí para sus hijos, para su esposa, que tengan que trabajar, por supuesto, y proveer, pero que no se les olvide que lo que más necesitan sus hijos y sus esposas es una presencia viva, activa, involucrada, real. Y por otro lado, está llamando a la mujer a reconocer ese valor que tiene dentro de la sociedad como creadores del hogar. En inglés lo llama homemaker, creadora de la casa, del hogar. La mujer es el alma de la familia. Es la que con su amor, con su ternura, pero además con esa sabiduría divina que Dios nos ha dado, tiene la capacidad de generar esa armonía, esa paz, esa verdad y esa luz que sale de la familia. Dios quiso venir al mundo en una familia. Él no quiso venir por sí mismo, que lo podía hacer, pero escogió un hombre y una mujer para venir al mundo y para demostrar que el plan de Dios se desarrolla a través de la familia. El hombre está llamado a ser ese instrumento de Dios de amor, de disciplina, de orden, y la mujer a ser también ese instrumento de amor, ese instrumento de ternura, ese instrumento de paz, de reconciliación. ¿Cuál es el gran mal que ha hecho este joven al dar un discurso tan poderoso? Tiene tan solo 28 años y en sus palabras hay una sabiduría infinita. ¿Y saben por qué? Porque ha reconocido a Dios como el centro de su vida. Cada decisión que toma, cada acción que toma, está centrado precisamente en eso. En una entrevista que él daba anteriormente, unos meses anteriores, cuando ganaba precisamente el Super Bowl, él decía, le preguntaban, pero ¿cuál es tu rutina como de oración, tu rutina religiosa? ¿Qué haces tú para mantenerte cerca de Dios? Y él dice, una de mis oraciones favoritas es el Santo Rosario. Y no hago un rosario, hago aproximadamente, creo que decía 5 rosarios. Hacemos uno en familia con mis hijos pequeños. El resto intento hacerlo yo en silencio porque necesitamos estar en silencio para escuchar la voz de Dios. Y por otro lado, ir a misa todos los domingos en familia. Y él decía, a veces me cuesta porque mis entrenamientos, mis partidos son el fin de semana, pero ¿qué hacemos en familia? Hay que hacer sacrificios, hay que poner a Dios en el centro para que Él ordene nuestra vida como debe ser ordenada. Entonces, ¿qué hace él? Se levanta más temprano, toda la familia se levanta temprano, van a misa y él después se va a todo el entrenamiento previo al partido, a ese calentamiento y está listo para jugar.
y aseguraba algo que me pareció trascendental, y es que desde que puso a Dios en su vida, en el centro, desde que él dijo, voy a ir a misa todos los domingos y voy a sacrificarme un poco más y a ajustar mi día en torno a Dios, Dios me permitió ser incluso mejor. Dios me permitió tener una temporada mucho más exitosa de lo que yo pensaba y de lo que yo quería. Así que un discurso que nos aterriza a la verdad y a la esencia de los seres humanos, del hombre y la mujer, del rol tan importante que tenemos en la familia y en la sociedad. Y como madre y como esposa y como profesional, le tengo que dar toda la razón y todo el crédito a este joven, porque a mí nadie me dijo nunca que por ser mujer no podía cumplir mis sueños. Y mi sueño siempre fue estudiar una carrera, ser periodista, trabajar en los medios, presentar un programa. Y gracias a Dios siempre lo cumplí. Pero mi anhelo más profundo, mi vocación más profunda, siempre fue ser esposa y ser mamá. Era el llamado que Dios había puesto en mi alma. Y desde muy joven le pedí al Señor, Señor, dame la gracia de tener un esposo maravilloso, un esposo escogido por ti, a ese hombre que tú creaste para mí y con el cual pueda formar una familia como tú la has soñado para mí, si esa es tu voluntad. Y a pesar de los conflictos y de los problemas que uno se encuentra a nivel profesional, de los cambios, de los dolores, de las injusticias que uno se encuentra en el día a día, en el trabajo, de las frustraciones, incluso de los miedos, donde he encontrado mi paz, mi refugio, mi sostén, mi razón y mi motivo para vivir ha sido siempre en mi familia. Esa será siempre mi mejor apuesta, mi mejor plan y mi mejor proyecto de vida.